Vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas en esta tarde. Incline ahí su rostro y pídale al Señor: Señor, háblame. Háblame, necesito oír tu voz. Padre, en el nombre de Jesús oramos que seas tú hablándonos en este día a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, tocando las fibras más sensibles de nuestros corazones. Señor, que la palabra que vamos a escuchar el día de hoy, para muchos a veces suena tan obvia, suena pues tan común que a veces no prestamos atención a qué importante es el mensaje tuyo, el mensaje del Evangelio. Señor, nos ponemos en tus benditas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Hemos estado hablando durante varias semanas. Nuestra serie se llama Buenas Nuevas para un Mundo en Crisis. Sabemos que hay diferentes crisis que estamos experimentando. Hay crisis de salud, hay crisis financieras, hay crisis de diferentes tipos. ¿Cuántos de ustedes están pasando por alguna de ellas? Algunos puede ser, como les mencionaba, una crisis familiar tal vez, una crisis de salud, una crisis económica, una crisis por una pérdida, una crisis por el estrés. Hay muchas crisis que nosotros estamos enfrentando. Tal vez esa crisis hasta le hace perder el sueño, le impide concentrarse. Yo compartía con los varones hace 8 días que de repente hay algunas cosas que a mí me quitan la concentración. Tengo por ahí un adeudo con una tarjeta de crédito que me quita la concentración de repente y de todos modos el Señor me lleva a descansar en Él. Pero esas crisis pueden llevarnos a perder el sueño, pueden llevarnos a desconcentrarnos, pueden llevarnos incluso hasta soñar con ello. Pero si usted es creyente, quiero decirle lo siguiente: esa no es una gran crisis. Y usted diría: no te burles, pastor, no sabes lo que estoy pasando. Sí, efectivamente, si usted es creyente y hoy muriera, ¿qué va a pasar con usted? ¿A dónde va? Con Jesucristo, al cielo con Jesucristo. Entonces, eso que usted está pasando realmente no es la gran cosa, no es una gran crisis. La verdadera crisis del mundo es una que no pueden resolver por ellos mismos. Si una persona no creyente muriera el día de hoy, ¿a dónde va? Condenación eterna, dice la Escritura, infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, la verdadera crisis del mundo tiene que ver con la condición eterna, con la condición que están viviendo de pecado. Esa es la verdadera crisis, separación eterna de Dios. Y quiero ejemplificárselo de la siguiente manera para que usted comprenda que de verdad es una gran crisis. Por eso le puse el día de hoy resolviendo la verdadera crisis del mundo. Y hoy vamos a ver una parte y la semana próxima vamos a ver otra parte. Déjeme ejemplificarlo de la siguiente manera. Hay algunas ciudades en el mundo cuyos ríos han sido encauzados artificialmente con paredes de concreto, pero esas paredes son inclinadas. Allá mis amigos que son físicos, que son ingenieros y demás, saben por qué están inclinadas, ¿no? Saben por qué las presas están en esa forma, ¿no? Porque la mayor presión es en la parte de abajo. Bueno, tiene ahí sus porqués, ¿no? Pero así encauzaron los ríos. Muchos de esas, bueno, no muchos, todos los ríos van a parar al océano, pero esos que han encauzado muchas veces las aproximan hacia el océano. Y cuando las lluvias arrecian, esos ríos pasan pero de una manera súper caudalosa, pasan rápidamente con agua turbia a través de esos canales. De vez en cuando hay personas que por curiosidad o lo que sea, se asoman, resbalan y caen a esos lugares. Están totalmente resbalosas las paredes por todo lo que van arrastrando, por lo que se ha ido acumulando, y las personas no tienen alguna oportunidad de sostenerse ahí en esas paredes. Y peor aún, no pueden salir de ese lugar a menos que alguien rescate a esa víctima. La muerte está asegurada. La muerte es lo que les espera a aquellas personas que caen por esos túneles. Pueden pedir ayuda, pueden gritar mientras van por ahí, mientras ellos intentan salir o respirar. Incluso, a lo mejor ustedes vieron imágenes de las lluvias torrenciales que hubo en días pasados, cómo arrastraba gente, arrastraba carros, arrastraba todo lo que había a su paso, y a menos que alguien tendiera la mano para esas personas, el destino de ellos era la muerte.
Uno de los eventos más críticos, no sé si recuerdan, acá en Tlanepantla, una jovencita con su novio los arrastró en una moto y fueron a hallar el cuerpo de ella hasta Hidalgo. Hasta Hidalgo. Ajá. Porque es tan fuerte la corriente que no pueden hacer nada por ellos mismos. La única opción es que alguien los escuche y tal vez necesitan llamar a un equipo especial para que los rescate. Bueno, esos canales son como una imagen de la necesidad espiritual de toda la raza humana. El pecado es lo que nos hace caer en esa gran crisis. Sin Dios, todos estamos encaminados hacia el desastre. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No importan todos los esfuerzos que nosotros pudiéramos hacer, ni lo grande de nuestros deseos. La destrucción sin Dios está asegurada. Pero la buena noticia es, Dios puede ver nuestra necesidad y Él envió ya a alguien para rescatarle. Yo si pudiera resumir el mensaje bíblico, el tema principal de la Biblia es el plan eterno de Dios para rescatarnos de nuestro pecado a través del nacimiento de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Dios sabía desde el principio que su creación iba a necesitar de un Salvador. Así que Dios mismo hizo todo lo necesario para lograr la salvación de sus hijos. Y dado, como le decía hace un momento, que el mensaje de la cruz suena tan común, suena tan familiar, suena pues tan obvio para muchos, debemos cuidarnos de las actitudes que a veces tenemos hacia ese mensaje. En algunos casos es una actitud de complacencia. Está chido, dirían los jóvenes. En algunos otros casos es una actitud de aburrimiento. Otra vez el pastor va a hablar del mismo mensaje. En algunos otros casos es una falta de conciencia, pero sobre todo el clásico. Bueno, ya lo hemos escuchado antes. Hay tantos niveles de conocimiento de la verdad acerca de la obra salvadora de Jesucristo que nunca podemos llegar al punto de que no tengamos nada más que aprender del Evangelio. Es sencillo acomodarnos en una silla y decir, eso ya lo sé. Cuando se nos presenta un asunto como la salvación, muchos tienen esa actitud. Eso ya lo sé. Parece para muchos ser algo más sencillo de entender que la Trinidad o la deidad de Jesucristo. Bueno, ese tema ya lo comprendo. Pero cuando tenemos nosotros esa actitud, me parece ser la parecida al estudiante de psicología que acaba de entrar. Es su primera semana en la facultad y piensa que después de esa semana ya puede entender todas las motivaciones de sus padres, ya puede psicoanalizar a todo mundo. A veces nos sentimos así, a veces pensamos de esa manera. Un poco de conocimiento realmente es peligroso si dejamos que nos impida profundizar y conocer más. Mientras más conozcamos acerca de nuestra salvación, más entenderemos la grandeza del amor de Dios para con nosotros y ello nos guiará a una vida cristiana victoriosa y acorde a los planes y propósitos de Dios. Y por eso es que tenemos que recordarlo, tenemos que verlo y tenemos que profundizar en ese mensaje. Y para que usted lo entienda, como le decía hace algunas semanas, para que usted comprenda las buenas nuevas, primero tiene que conocer las malas nuevas. Primero tiene que conocerlas para que comprenda la magnitud del mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Tenemos que entender, número uno, si tiene por ahí su bosquejo, anótele, el problema. ¿Cuál es el problema? La necesidad de salvación del hombre. Para comprender esa necesidad de salvación, necesitamos comprender la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Lo primero que nos va a ayudar y a comprender la magnitud de nuestra necesidad es comprender quién es Dios, cómo es Dios. Vamos a hablar primeramente de la naturaleza de Dios. A veces subestimamos nuestra necesidad de un Salvador porque subestimamos también lo que Dios es. La naturaleza de Dios es tal que no puede y no va a permitir que toda esta maldad continúe. Así es la naturaleza de Dios. Número uno, Dios es santo.
Dios es santo. Y quiero que me ayuden a leer ahí Isaías 57:15 y después el Salmo 99:9. Y yo quiero pedirle que subrayen ahí cada vez que aparezca la palabra santo. Cada vez que aparezca la palabra santo. Isaías 57:15 dice: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es ¿qué? Santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Salmo 99:9 dice: exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. A veces nos cuesta trabajo entender esta palabra santo por la connotación de nuestra cultura o de nuestra cultura religiosa. Pero principalmente la palabra santo, desde su significado natural o original, significa estar separado. Estar separado, puesto aparte o diferente. Y que Dios es santo significa que Él no es como nosotros. Dios es perfecto y nosotros somos personas que luchamos a diario con nuestras imperfecciones y con nuestros pecados. Dios es santo, totalmente diferente de nosotros. Está aparte, vamos a llamarlo así, está apartado en santidad de nosotros. Porque nuestra naturaleza, nuestra inclinación natural es al pecado. Al pecado. Habacuc 1:13 dice de la siguiente manera: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Mire, Dios ciertamente está muy consciente de toda la maldad que hay en este mundo. Este pasaje de Habacuc nos recuerda que su presencia no tolera el mal. No tolera el mal. Nosotros a veces hasta nos acostumbramos al mal. Pero la presencia de Dios no tolera el mal. En los grupos con los que comparto durante la semana, les digo: ¿cuántos de ustedes? Bueno, acabamos de terminar un grupo de estudio y empezamos hace 13 años, cada año tenemos grupos diferentes, y hace 13 años yo les preguntaba: ¿cuántos de ustedes les han robado el celular? Y algunas manos se levantaban. Esa misma pregunta la hice la semana pasada con ellos y la mayoría, solamente era un grupo como de unas 15 personas y solamente una o dos manos no se levantaban, la mayoría. ¿Y saben cómo hacen para enfrentar ese asunto de que les roben el celular? Compran un celular de 200 pesos y dice: pues por si me lo roban, ¿no? O sea, se volvió normal. Incluso hasta hoy en día ya se legisla el mal. Hay legislaciones que aprueban lo malo. Entonces, Dios es completamente santo, apartado. Y es sorprendente cuando nosotros nos dejamos engañar al tolerar los pecados de otros y los propios. Y a veces escudándonos de que, bueno, yo soy humano. Vamos a ver más adelantito la naturaleza del hombre. Pero ahorita estamos viendo la naturaleza de Dios. Dios es santo y no tolera el mal. Cuando nosotros toleramos el mal de otros, estamos demostrando el peor tipo de intolerancia. La intolerancia al corazón y a los deseos de nuestro Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Dios no puede tolerar ninguna cosa que sea maligna. Dios no puede tolerar ninguna cosa que sea maligna. Y quiero que encierren en un círculo esas dos palabras: no puede. No puede. Dios no puede tolerar la presencia de la maldad. A Dios le repugna nuestro pecado. El pecado es ofensivo a todo lo que Dios es. Incluso usted puede encontrar en la Biblia a menudo a Dios como alguien ofendido por nuestro pecado. Le doy algunos pasajes para que los anote y después los revise. Mateo 13, 41 y 42. Proverbios 6, 16 y 19.
Después lo revisa, pero yo se los voy a leer. Mateo 13, 41 y 42 dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Proverbios 6 del 16 al 19 dice, hay seis cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Dios es alguien que es ofendido por el pecado, por nuestro pecado. Por ejemplo, si nosotros decimos que alguien nos ha ofendido, podríamos decir que nos trató mal, nos trató de una manera grosera, o alguien que ha herido nuestros sentimientos o nuestras emociones. Pero la Biblia dice que Dios se ofende por el pecado. Y esto no quiere decir que Él está ahora ahí en el cielo lamentándose, no es posible, ¿cómo hice esta gente? O está de mal humor, ¿no? No. Significa que Dios está justificadamente enojado por nuestro pecado, porque Él es santo, por su naturaleza, por lo que Él es. Pero no solamente es santo, también es perfecto y justo. La santidad tiene que ver más con el carácter de Dios. El hecho de que Él es perfecto y justo tiene que ver con su manera de tratar al hombre en relación con su carácter. Dado que Dios es santo, Él siempre nos va a tratar con justicia, nos va a tratar de una manera correcta. Dios siempre tiene la razón, Él no se equivoca. Cuando Dios observa mi comportamiento, Él nunca me va a juzgar incorrectamente. Dios siempre lleva cuentas claras. Dios siempre me verá por quien yo realmente soy. La justicia de Dios es total, sin opción a venganzas. Nosotros malentendemos el concepto justicia por lo que nosotros vemos en la televisión o por lo que nosotros vivimos también. La justicia regularmente es movida por la ira, el enojo, la venganza. Por ejemplo, yo quiero que usted piense en la ira que nos produce ver a los malos y, por ejemplo, cuando los agarran, se lo merecían. Así es como nosotros pensamos acerca de la justicia. Hay un libro que me gusta mucho de Max Lucado que se llama En manos de la gracia. En manos de la gracia, él pone varios ejemplos y pone el ejemplo de un hombre, un asesino en serie, que lo agarraron y en su casa tenía refrigeradores con cuerpos de las víctimas que él había asesinado. Y se iba comiendo poco a poco algunas de ellas. Él mismo cuando escribe eso dice, este es repugnante. Y lo meten a la cárcel. Se lo merece. Y pues sí, se lo merece. Pero nuestra reacción está más movida por el enojo. La reacción de Dios no, simplemente por su carácter, por lo que Él es. La justicia de Dios nace de la santidad de su carácter. Es una justicia pura. Nosotros podemos fallar en la forma que aplicamos nuestra justicia. Dios no. La perfección del carácter de Dios no lo permitiría. Dios dijo desde el principio que la paga del pecado es muerte. Separación de Él. Cuando nosotros pecamos, sería contrario al carácter de Dios decir, ok, pues vamos a dejar pasar esto. Vamos a hacer como que no ha sucedido. Salmo 116:5 dice, el Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. Salmo 145:17 dice, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Y observe en estos versículos que la justicia de Dios está ligada a su compasión y su bondad. ¿Quién querría a un Dios que no fuera justo y condenara a unos y bendijera a otros basados simplemente en sus caprichos? Es reconfortable saber que Dios es justo, pero además es soberano. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos cubierto las expectativas de Dios. Dios demanda justicia. La misma Escritura dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Lo vamos a leer un poquito más adelante. Entonces, Dios es santo.
aborrece el pecado. Dios es justo y Él dijo la paga del pecado es muerte. Para que se dé cuenta que estamos en una verdadera crisis. Dios no nos evalúa a ver cuántas cosas buenas hiciste contra cuántas malas. Con una sola mala es suficiente para estar perdido. Una sola mala. Dice la Escritura que usted puede haber cumplido toda la ley excepto una y ha fallado en todo. Entonces, Dios es santo y no tolera el pecado. Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Tiene que pagar el pecado. Y para echarle un poquito más de sal a la herida, observe la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es exactamente opuesta a la de Dios. Si Dios es santo, es justo, es recto, el ser humano es pecador e injusto. Es pecador e injusto. Cuando Dios nos creó, lo hizo para que fuéramos santos, pero caímos en pecado. El momento en que la raza humana cayó allá en el jardín del Edén, todo cambió. Vamos a hablar de nuestra naturaleza. Anótele ahí, número 1, nuestra naturaleza somos pecadores. Dice Génesis 2, 16 y 17, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y si usted sigue leyendo, la Biblia nos presenta la decisión pecaminosa de Adán y Eva, que los llevó a desobedecer a Dios, a desobedecer las instrucciones de Dios y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si quiere luego léalo ahí, Génesis, que en el capítulo, bueno, en el 2 está el mandato y en el 3 está la caída. Sin saberlo, ellos liberaron, yo le llamo así, la embestida del mal sobre todo el mundo. El mundo de ese momento, el mundo actual y el futuro también. Y esa caída produjo que Dios los maldijera a ellos y a todos sus descendientes. Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios. Ahí está en Génesis 3. Y a mí me parece la actitud de Adán y Eva como la actitud de los pequeñitos, ¿no? Que le dice, por favor, no vayas a tocar el florero de la abuela. ¿Y qué hacen los niños? Ahí va, ¿no? Esa es la naturaleza del ser humano. Ellos fueron directamente al árbol que Dios le dijo que no tocaran, que no comieran. Satanás los engañó, les dijo que no tocaran, pero Dios les dijo que no comieran. Dada la decisión de ellos de desobedecer, ahora toda la raza humana nace con una naturaleza de pecado. Sin embargo, quiero decirles lo siguiente: no es correcto culpar a Adán y Eva por nuestros problemas. Sí es cierto, por causa de ellos se introdujo, pero usted se ha metido en estos líos también. Número 2, anótele ahí, pecar es nuestra elección, es nuestra decisión. Pecar es nuestra decisión. Dios dice que todos nosotros hemos sido hallados culpables por nuestra relación con Adán, pero también por nuestras propias decisiones. Le animo a que lea después Romanos 5, 18 al 19, Romanos 3 del 10 al 18, anótele ahí y después profundice en este tema. Pero quiero compartirle Romanos 3 del 10 al 18 que dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir y derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre. Dios es santo y Pablo describe la condición, la naturaleza del hombre. Este pasaje nos dice que no hay ni siquiera una sola persona justa, nadie. En la cima de nuestra naturaleza pecaminosa, heredada de Adán, todos, absolutamente todos, elegimos desobedecer a Dios. Y los padres saben mucho de esto, ¿no? Todos sabemos que a un niño no hay que enseñarle a equivocarse, lo hace naturalito. Lo hace naturalito. Lo hacen por sí mismos.
Como padres a veces pasamos horas tratando de enseñarles, de entrenarlos a que hagan lo bueno, a que superen sus debilidades, a que obedezcan. Pero la naturaleza pecaminosa que está dentro de cada uno de nosotros nos lleva a que en el momento en que tengamos la oportunidad, escogemos pecar aún más. Eso es lo que dice la Escritura. No hay lugar o razón para sentirnos mejores que Adán. Nosotros también hemos decidido. Y le digo, nada más vean a los pequeñitos. Los papás, cuando van a venir los primos, le dicen, oye, mi hijo, va a venir tu primo, por favor, comparte. Yo no creo que ustedes le digan, no dejes que ellos agarren. Si así fuera, a lo mejor le dirían, guárdalos, ¿no? Pero no le dicen, papá, van a venir tus primos, comparte por favor. Y cuando llegan los primos, esto es mío. El egoísmo florece naturalmente, aflora naturalmente. Esa es la condición del ser humano. Por eso le decía, no hay razón a sentirnos superiores a Adán. Si la Biblia dice que por causa de Adán y Eva, por la decisión que ellos tomaron, el pecado entró y nos contaminó a todos. Pero usted y yo hemos tomado decisiones pecaminosas. También es nuestra responsabilidad. Y yo le puedo garantizar que si usted y yo hubiéramos estado allí en el jardín del Edén, hubiéramos hecho exactamente lo mismo que ellos hicieron. Eso nos lleva al punto número 3. Entonces, ¿cuál es nuestra condición? Estamos perdidos. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos perdidos. Quiero que su mente regrese nuevamente a la persona que cayó en ese canal de aguas turbulentas que ahí va hacia el océano. Espiritualmente, todos estamos en ese canal. Todos estamos en esas aguas. Todos estamos en esas aguas impetuosas, turbulentas, conducidos a una eternidad sin Dios, porque todos estamos espiritualmente en la misma condición. Es bien fácil engañarnos a nosotros mismos pensando que, bueno, no soy tan malo como parece. ¿Y saben cuándo hacemos eso? Cuando nos comparamos con otros. No, Mauro sí es un pecador, pero bueno, ¿no? Yo no soy tan malo como Mauro. La Biblia dice que eso no sirve. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero le digo, a veces nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que si nos comparamos con la gente a nuestro alrededor, bueno, yo estoy mejor que ellos, yo no estoy tan mal. Bueno, no estás tan mal, pero estás mal. Eso es lo que dice la Escritura. Todos necesitamos desesperadamente que alguien nos rescate porque vamos directo a la destrucción. Y una de las razones por las que desconocemos nuestra necesidad de un Salvador realmente es nuestra falta de conciencia acerca de nuestra situación. Y si ustedes observan, es una situación desesperada. Esta es la verdadera crisis del mundo. Están desesperadamente viviendo sin Cristo, aunque no se dan cuenta. Esa es la realidad. Las consecuencias de estar perdido son más profundas y terribles de lo que a veces nos podemos imaginar. Y quiero que veamos algunos de los aspectos de estar perdido, pero tomando en cuenta que esto solamente es la puntita del iceberg. Ahí están, le puse las citas, después búsquelas, pero le puse ahí cuáles son las consecuencias de estar perdido. La Biblia dice que estamos sentenciados a muerte física y espiritual. Ahí luego lee esos pasajes que están ahí. La Biblia dice que estamos separados de Dios. La Biblia dice que estamos dominados y controlados por el pecado, ahí en Efesios y en Romanos. La Biblia dice que padecemos de ceguera espiritual, según a los Corintios 4, 3 y 4. La Biblia dice que somos faltos de entendimiento, Romanos 3:11. La Biblia dice incluso que somos enemigos de Cristo. Mateo 12:30. Y también dice Efesios 2:3 que somos objetos de la ira de Dios. Y Juan 8:44, considerados hijos del maligno. Así dice, así de fuerte dice, pero esa es la realidad. Aquellos de nosotros que hemos confiado en Jesucristo para la salvación, de verdad, al oír toda esta crisis que de verdad teníamos y de la cual Él nos ha sacado,
Al entender esto de verdad, deberíamos ponernos de rodillas y agradecer cada día de nuestra vida a nuestro Dios, porque Él nos sacó de esa condición de pecado. Sin Cristo estamos perdidos, sin Cristo estamos en una crisis verdadera. Incluso eso, nada más entender eso, debería de transformar nuestra manera de vivir. Hace un ratito cantábamos, que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui, me deja maravillado. Muchos no se maravillan, yo sí. De verdad, debería dejarnos maravillados. Mi condición era de perdición, mi condición era de que yo no tenía ninguna esperanza, mi condición era de que iba por esas aguas turbulentas, directo a la muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Lo voy a parafrasear. En que yendo en esas aguas, camino a la muerte, Jesús se entregó por nosotros. De verdad, debería de transformarse nuestra visión, porque la Biblia presenta la condición del ser humano como la peor condición imaginable en la que puede estar alguien. No solamente desperdiciamos nuestra vida terrenal únicamente para nosotros mismos y para nuestros deseos egoístas, sino que además esa conducta tiene consecuencias eternas. Nuevamente, si usted ha confiado en Jesucristo, usted ha sido liberado de esa muerte eterna, debería de caer de rodillas y decirle, Señor, gracias. Debería su vida, mi vida, ser transformada, vivir de una manera diferente, nada más en agradecimiento, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Pero algunos de los que me están escuchando y nos están viendo ahí a través de las redes, puede ser que aún están en esa condición perdidos. La mayoría de personas que ustedes observan cada día, la mayoría de personas con las que ustedes se relacionan cada día, están en esa condición de perdición y necesitan salvación. La gente con la que usted trabaja, incluso puede ser gente con la que usted vive, puede ser gente de sus vecinos, están en esa condición, están en esas aguas turbulentas. Y están gritando desesperadamente de muchas maneras. Y se necesita un equipo especial de rescate. Esa es la provisión de Dios, Jesucristo. Para comprender, Dios es santo, nosotros somos pecadores. Dios es justo, nosotros violamos todos sus mandamientos. Un Dios santo y justo no puede decir, hoy me siento de buen humor, así que voy a hacer como que no pasó nada. A veces yo me paso de buena onda con mis estudiantes y les digo, hoy pónganse todos 10 en ese examencito que íbamos a hacer hoy. De todos modos les dije que estudiaran, entonces yo quiero confiar en ellos de que estudiaron. Ya sé que muchos no estudiaron, pero quiero mostrarles que un poquito del carácter compasivo. Y a veces los agarro de sorpresa también. Pero Dios no es un Dios que dice, hoy estoy de buenas, hoy no les voy a tomar en cuenta eso que ustedes hicieron. Hagamos de cuenta que no pasó nada. No podría decir, si es santo, si es justo, no podría decir, hoy voy a pasar por alto esto. No, Dios es santo y justo. Y entonces tiene que ejecutar justicia. O sea, vea la verdadera crisis en la que está sumido el mundo. La verdadera crisis que si usted no ha tenido un encuentro con Jesucristo, la verdadera crisis que está teniendo. Wow. Pero el mensaje del Evangelio es que este Dios santo le ama y desea que usted tenga una relación con Él. ¿Cómo puede hacerlo? Desde nuestra perspectiva,
parece que su santidad demanda que nos juzgue por nuestro pecado, sin importar lo grande de su amor por nosotros. Pero Dios tuvo un plan diferente, muy diferente. Uno mucho más maravilloso de lo que jamás pudiéramos imaginar. Anótele ahí la provisión, la solución de Dios al pecado. Y empezamos leyendo las buenas nuevas, lo que leyó Dani allí en Romanos capítulo 5. Vamos a leer ahora Romanos 3, versos 25 y 26. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La solución de Dios son esas tres últimas palabras que aparecen ahí en el versículo 26. Fe en Jesús. Quiero que subraye ahí en el versículo justo y el que justifica. Dios es justo y el que justifica, porque nosotros no podíamos hacer absolutamente nada y Dios tomó la iniciativa de hacerlo. Él es justo, tiene que condenar el pecado y Él es el único que podía ofrecer una solución a nuestra verdadera crisis. Él es el que justifica. Esta es la manera en que Dios solucionó este problema. Dios no ignora ni se hace de la vista gorda con respecto a nuestro pecado. En lugar de esto, Él tomó el castigo por nuestro pecado a través del sacrificio voluntario de Jesucristo. Jesús nos justifica porque Él mismo pagó el castigo por nosotros. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez que su salvación está segura. Es más fácil para nosotros el pensar en los sucesos de nuestro día en lugar de poner énfasis en nuestra salvación eterna. ¿Por qué lo hacemos? Una de las razones es que no podemos ver, mientras estemos en esta tierra, la profundidad de lo que sucede cuando nosotros somos salvos por Jesucristo. No podemos ver lo perdidos, lo necesitados que estamos y que estábamos antes de convertirnos en creyentes. Tendíamos a pensar de nosotros mismos como que yo creo que no estamos muy lejos respecto a Dios. Así lo pensábamos. La realidad es que nuestros pecados nos han separado de Dios. Una distancia tal que no podría medirse ni en años luz. Y hay tres verdades acerca de la salvación que deben cimentarse allí en nuestros corazones. Si no comprendemos alguna de ellas, no entenderemos cómo es que hemos sido salvados. Si comprendemos estas verdades, entonces no solo comprenderemos nuestra salvación, sino que además llegaremos a ser una persona que Dios puede usar para ayudar a muchos a depositar su fe en Jesucristo. Quiero que se graben estas tres verdades centrales acerca de nuestra salvación. Número 1, la salvación no se da por obras, sino por gracia. Grábese perfectamente bien eso. Y como le decía al principio, yo sé que muchos van a decir, bueno, eso ya lo sé. Pero vamos a ver la profundidad de ello. La salvación no se da por obras, sino por gracia. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, dice la Reina Valera. Nuestra salvación es posible solo por la gracia de Dios. Esa última frase, para que nadie se jacte, es un recordatorio de lo que nosotros somos como seres humanos. Mire, si pudiéramos nosotros de alguna forma obtener nuestra salvación, obtener el cielo basándonos en nuestras propias obras, en nuestros propios esfuerzos, nos la pasaríamos la eternidad con una postura así, ¿no? Sacando el pecho. Lo hicimos, ¿no? Y hasta nos ufanamos de la humildad con que lo hicimos, jaja. Por eso el Señor quiere que recordemos, no por obras,
para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. La misericordia de Dios se trata de que Dios nos da no nos da lo que merecemos. Esa es la misericordia. La gracia es darnos lo que no merecemos. Y la salvación es un regalo y no podemos ganar el regalo. Para que usted entienda un poquito, se lo voy a poner en términos terrenales. Imagine usted que un amigo le invita a comer a su casa. Hizo una comida deliciosa. A lo mejor algunos dirían unas carnitas asadas. O, no sé, algo delicioso. Después de que comieron rico, tuvieron una rica plática, también escucharon algo de música bonita, usted se levanta y se pone su suéter, porque siempre trae su suéter, recordando las palabras de mamá, se pone su suéter y mete las manos a su bolsillo y dice, bueno, ¿cuánto te debo? Usted le dice eso a su amigo, ¿cuánto te debo? Eso es un insulto. No se hace eso con alguien que amablemente le ha invitado a comer. Por eso no es extraño entonces que este mundo esté lleno de personas que creen que pueden hacer algo para pagar a Dios por su salvación. Grábese bien esto. Nuestra salvación es un regalo de parte de Dios. Es por su pura gracia. La segunda cosa que quiero que se grabe muy bien, la salvación no se da por nuestra iniciativa, es la iniciativa de Dios. Romanos capítulo 5 versos del 6 al 8 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, la salvación no se trata de que el hombre haya alcanzado a Dios arriba, sino que Dios miró nuestras miserias y alcanzó al ser humano abajo. La salvación no es algo que nosotros como humanos hayamos iniciado. Puede usted pensar que la salvación fue su idea, pero no fue así. Dios inició el contacto e hizo que el perdón estuviera disponible para todos antes incluso que se lo pidiéramos. Ya estaba disponible allí. Dios nos alcanzó aquí, abajo, en la tierra, y de la forma más dramática y amorosa posible, la muerte de Jesús en la cruz. Él vino para mostrarnos el camino de la salvación. Pagó el precio por los pecados de cada uno de nosotros. Necesitábamos de Dios para que Él mismo nos proveyera el camino de regreso a casa. Y Dios lo hizo a través de Jesucristo. Y la tercera cosa que quiero que se grabe también, la salvación no es un arreglo que Dios hizo de última hora. La salvación siempre ha sido el plan eterno de Dios. Vea lo que dice Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, subraye eso, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Mire, la salvación no es una idea improvisada de parte de Dios. Dios sabía incluso antes de crear el mundo que Adán y Eva pecarían y que íbamos a necesitar una forma de restablecer nuestra relación con Él que se pierde por el pecado. Ahí Primera de Pedro 1 del 18 al 20 nos dice que Jesucristo fue escogido y enviado a morir por nuestros pecados incluso antes de que nuestro mundo comenzara. Segunda Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. La salvación no fue el plan B de Dios.
No, la salvación surgió después de que Dios, híjole, estos muchachos pecaron, estos muchachos no hicieron lo que yo quería que hicieran. Entonces, a ver, ¿qué haremos? No, la salvación de Dios fue su idea desde el principio, incluso dice aquí la palabra, desde antes de la creación del hombre. Segunda Timoteo 1:9 muestra que siempre fue el plan de amor de Dios. Dios siempre quiso mostrar su plan de amor por el mundo a través de Jesucristo. El Antiguo Testamento no es el ejemplo de un plan de salvación que al final no resultó, por lo cual Dios tuvo que ingeniar otro plan. No. El sistema sacrificial que nosotros vemos en el Antiguo Testamento se usó para anticipar el plan grande de Dios. La salvación a través de Jesucristo, su Hijo. Dios usó el sistema sacrificial del Antiguo Testamento para ilustrar verdades espirituales profundas que serían una realidad con la muerte y la resurrección de Jesucristo. El Antiguo Testamento está lleno de símbolos acerca de la salvación, acerca de lo que Jesucristo vendría a ser. Y yo quiero dejarle así con la cosquillita porque eso es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque cada uno de esos símbolos, déjeme ejemplificárselo así. Imagínense un matrimonio recién casados que regresan de su luna de miel. Su papá de la novia contrató un fotógrafo que hiciera algo hermoso, que sacara cantidad de fotos y que las armara en varios álbums. Entonces ellos regresan y un mes después ya les entregan los álbums y están viendo las fotografías. Usted puede imaginar que la esposa dijera, no, mejor no las veamos o no veamos estas. Pues al fin y al cabo nosotros estuvimos ahí y supimos lo que pasó. ¿Usted cree que diría eso? No, siempre nos emocionamos a ver las fotos que tomamos, las fotos que nos tomaron, a ver cómo salimos, recordar un poco lo que pasó y demás. Bueno, el Antiguo Testamento, al hablar de la salvación, son como esas fotos que nos van a mostrar lo grande que es nuestra salvación. Y si usted no las entiende, si usted no las comprende o incluso si usted la pasa por alto, por eso es que a veces tenemos esa mentalidad de, bueno, ya sé eso de la salvación. No, hay unas ilustraciones preciosas que provienen del sistema sacrificial del Antiguo Testamento que hablan de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero quiero resumir el día de hoy. ¿Sí se da cuenta de la verdadera crisis por la que está pasando el mundo? Mi deuda que tengo, esa no es la verdadera crisis. Trabajo, aprieto el cinturón y bueno, un tiempo, pero y si el Señor me lleva antes, pues ni siquiera le dejo deuda a mi gente porque se cancelan las deudas, ¿no? Esa no es la verdadera crisis. La verdadera crisis del mundo es el pecado que los hace ir por esas aguas turbulentas. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no tolera el pecado. Dios es justo y la paga del pecado es muerte y tiene que aplicar su justicia. El hombre es totalmente lo opuesto. Somos pecadores de primera y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, si usted observa, sin Cristo, estamos en un lío bastante grande, bastante intenso. Dios es justo y solamente Él es el único que podría justificarnos. Solamente Él es el que podía justificarnos. Es por eso que el plan, desde antes de la fundación del mundo, es enviar a Jesucristo. Es tomar la iniciativa para hablar a su vida, para hablar a mi vida. Mire,
podría pensarlo de la siguiente manera. A veces esos líos, esas crisis en las cuales nos metemos, es incluso parte de la voz de Dios diciéndonos, Ricardo, no puedes. Es la voz de Dios diciéndonos, Diego, tú solito no puedes. Es la voz de Dios diciéndonos, necesitas un Salvador. Y yo envié a mi Hijo por amor a ti, para que tú pudieras tener una esperanza en tu vida, para que Jesucristo te sacara de esas aguas caudalosas que te llevaban a la destrucción, producto del pecado, producto de la desobediencia. Muchas veces ahí en esos canales hay letreros que dicen, no se acerque. ¿Por qué creen que cayeron las personas? Por desobediencia. Ahí en el metro hay una línea amarilla y hay muchos letreros que dicen, no pase la línea amarilla. Y ahí está la gente bien pegadita. Y, bueno, aparte como hay un montón de gente, pero desobediencia. Dios le está diciendo en esta mañana, no puedes. Tú no puedes solo. Y nunca vas a poder. Aunque tú sigas haciendo tus más grandes esfuerzos, eso no es nada comparado con la santidad de Dios, con la justicia que demanda Dios. Pero el plan amoroso de Dios, el plan eterno de Dios, siempre fue enviar a su Hijo, porque te amaba, porque te ama. Y de verdad, mis hermanos que ya son creyentes, me gustaría que entendiera toda la magnitud de esto. Y como le decía hace rato, cayera de rodillas y le dijera a Dios, gracias. Gracias. No sé si usted ha visto en estas imágenes de lo que ha pasado en las inundaciones, pasan ríos caudalosos y cómo hay por ahí equipos de rescate que atan cuerdas a lo largo para salvar a la persona que iba rumbo a la destrucción. Yo llegué a ver algunos casos de que las personas decían, no sé cómo agradecer, porque yo seguro iba a la muerte. Algo que me conmovió también es que algunos rescatistas hasta rescataron perritos y los dueños estaban súper agradecidos. Pero la vida de las personas, tu vida iba rumbo a la destrucción. No podías haber hecho nada. Pero Dios en su amor, un amor que yo no puedo comprender, hizo todo lo necesario para sacarme de esas aguas caudalosas que me llevaban a la muerte. Envió a su Hijo. Y como le decía también hace rato, tal vez algunos de los que me escuchan todavía están en esa condición. Están en ese camino de destrucción. La paga del pecado es muerte. El pecado, el único fin que tiene es muerte. Y lo más trágico es muerte eterna. ¿Se da cuenta de su condición como humano? Esa es la verdadera crisis. Por eso le decía, si usted es creyente, esto debiera de llevarnos a caer de rodillas y a vivir una vida diferente, no como para pagarle a Dios, sino simplemente por lo que Él ya ha hecho, y ahora que mora en nosotros, tenemos otra manera de vivir, tenemos otra naturaleza. Antes por naturaleza hacíamos lo malo, ahora con Jesucristo, por naturaleza. Por esa nueva naturaleza está todo el potencial para vivir una vida recta y santa delante de Dios. Yo sé que somos humanos
Y todavía batallamos con esa vieja naturaleza. Pero como el apóstol Pablo, a mí me hace recordar mi Dios. Ricardo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso, en cuanto eres débil, es cierto que Pablo hablaba acerca de sí mismo en cuanto soy débil, pero parece que Dios me dice a mí, por eso en cuanto eres débil, de verdad eres fuerte, porque te das cuenta que me necesitas, así me dice mi Dios. Tal vez usted esté en esas aguas caudalosas. Tal vez esas crisis por las cuales usted pasando no son sino nada más muestras de que Dios le ha estado buscando. Él ha estado tomando la iniciativa, mostrándole, no puedes. Vas a la destrucción. Me necesitas, dice Dios. Y Dios ha proveído a Jesucristo su Hijo para que podamos ser salvos. Yo no sé si usted comprende esto, pero yo quiero animarle a que si el día de hoy usted ha entendido su condición, venga Jesús. Él ya está proveído por nuestro Dios. Ha sido su provisión. Y solamente usted necesita venir a Él. Él le acepta. Como le decía hace 8 días, a veces nos confundimos diciéndole a la gente, acepta a Jesús. No, lo maravilloso es que Él nos acepta. Usted nada más venga a Él. Si usted ha comprendido el día de hoy esa condición en la que se encontraba, le animo a que donde usted está, ore a Dios. Y si usted ya es creyente, yo le animo a que ore a Dios. Esto no lo hacemos porque a veces pensamos que como que es algo de ascetismo. Pero si usted quiere en esta mañana ponerse de rodillas y decirle a Dios gracias, hágalo. No como un acto de ascetismo, sino como un acto de contrición a nuestro Dios. Si usted quiere hacerlo, hágalo. De verdad, entender la magnitud de la salvación de Dios, entender nuestra condición y entender que Dios hizo todo lo posible para sacarme de mi absurda manera de vivir. Tiene que llevarme a caer de rodillas. Y si no, yo le animo a que tal vez mañana, al ratito en la noche, ahí en su casa de verdad, póngase de rodillas y dígale a Dios, gracias. Pero si usted todavía está en esas aguas turbulentas, yo le animo a que el día de hoy haga suyo el regalo de la salvación a través de Jesucristo. La Biblia dice que la salvación demanda fe en Jesucristo. Y esa fe nos tiene que llevar al arrepentimiento. Arrepentimiento no es simplemente un remordimiento, es una decisión que usted toma. Y el arrepentimiento incluye 3 áreas de nuestra vida. Yo le llamo así, tiene que haber un arrepentimiento inteligente. Es decir, que usted esté convencido de su pecado. Sí, Señor, he pecado. Un arrepentimiento emocional, que le duela. De verdad, fallarle a Dios es doloroso. Y un arrepentimiento volitivo, que significa que usted decide no más. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Le animo a que si esta es la primera vez que usted escucha esto, le diga a Jesús gracias. Y de verdad, todas las crisis que usted está viviendo son producto de su necesidad de salvación. Porque con Jesucristo incluso las crisis son diferentes. Esta misma crisis sanitaria, como le decía hace rato, algunos están todavía espantadísimos. Pero si yo muriera el día de hoy por el COVID, por cáncer, por lo que sea, si yo muriera el día de hoy, yo me voy con mi Cristo. Pero si estoy aquí, como decía el apóstol Pablo, todavía les sirvo a Él y les sirvo a ustedes. Ya no sé qué sea lo mejor, decía Pablo. Si usted entiende su condición y usted ya es creyente, dígale, gracias Señor. Incline su rostro y vamos a orar.
Señor, te damos gracias. ¿Por qué? Como seres humanos íbamos en ese camino rumbo a la destrucción. No había escapatoria. No podíamos hacer nada. Pero tú lo hiciste todo. En tu gran amor enviaste a Jesucristo a rescatarnos, a salvarnos. Es por gracia, no porque lo merecíamos. Es tu iniciativa, es tu iniciativa. Por eso solamente te decimos gracias. Gracias. Y si alguno de los que me han escuchado ha entendido el gran amor de Dios en contraste con su condición y quiere decirle el día de hoy al Señor, hoy entrego mi vida a ti. ¿Quiere decírselo? Póngase de pie y déjeme orar por usted. Y si algunos de los que me están escuchando ahí en Facebook o en YouTube quieren decirle al Señor Jesús, no estoy diciendo a los que ya entregaron su vida alguna vez, a usted le estoy diciendo, entienda, agradezca, viva diferente. Estoy hablando a los que nunca han experimentado esto. Si usted nunca lo había hecho, Jesús le ama y dio su vida por usted para que no fuera a la destrucción eterna. Realmente la condenación eterna es destrucción eterna. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si usted quiere hacerlo, ¿por qué no ora en este momento, ahí en sus propias palabras, y dígale, Señor, gracias por esta salvación tan grande. Hoy me entrego a ti. Ponga ahí en los comentarios, hoy he entregado mi vida a Jesucristo. Incluso anote la fecha de hoy en algún lugar para que usted esté constantemente recordando lo que hoy Jesucristo ha hecho en su vida. Y si de los que están aquí alguien nunca había hecho eso y quiere hacerlo el día de hoy, me gustaría orar por usted. Me gustaría orar por usted. Y si no, pues dele gracias a Dios, ahí en su lugar. Dele gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Pero ahora no solamente eso. Entienda la condición en la que están las personas alrededor de usted sin Cristo. Y dígales. Alguien definió el evangelismo como un mendigo hambriento diciéndole a otro mendigo dónde hay pan. De eso se trata. Señor, gracias, porque esto es tu obra. No tenemos nada de qué jactarnos. Y permite que este mensaje fluya. En el nombre de Jesús. Amén.